a trabajar. Vamos a ver si está abierto el programa. No, no está abierto. Entonces lo abro. Vamos a ver. Sí. Voy a minimizar esto. Ay, ok. Ahorita voy a abrirles el programa. Ok, ahí está. Ahora sí. Vamos a ver. Nos quedamos, creo, ya en ciclo cardíaco. Esquema de Wiggers. Ahí estamos. Ahora me regreso y ahora sí se los puedo compartir. ¿Sí están viendo bien el programa de Power? Sí, doctora. Perfecto, entonces se los abro la presentación para que se pueda ver mejor, ¿sí? En la clase del jueves, porque el viernes fue nuestro examen, ¿verdad? De hecho, les ofrezco una disculpa, el fin de semana no tuve tiempo de revisar si el archivo que yo obtengo del examen está completo sin ninguna alteración. Eso lo hago hoy y a más tardar hoy mismo en la tarde o mañana, ya les aviso por el WhatsApp y ya me salgo no, para que no interfiera yo más en su WhatsApp. Entonces, en la clase del jueves empezamos ya a ver este tema. Hicimos alguna introducción a este nuevo tema de ciclo cardíaco. Estábamos terminando de ver los eventos mecánicos del miocardio, todavía no llegábamos. Ok, entonces me regreso. Gracias, Lili. Estábamos en estas diapositivas, ¿verdad? Aquí. Así es, en la que había puesto anteriormente. En la de Esa. Silverton. Ajá. Muy bien, pues gracias, Lili. Entonces retomamos aquí para. Ay, esto está muy sensible. Retomamos aquí para cerrar este tema, jóvenes. Recuerden que esta es una imagen comparativa con la de Guyton, que es esta. Prácticamente dijimos es equivalente en diferente forma porque pues, son diferentes autores. ¿Verdad? Acá lo que tenemos es a Silverton y la edición esta está en inglés, pero básicamente es lo mismo y nos sirve, ¿verdad?, para estudiar los dos eventos mecánicos del miocardio, que al ser músculo, pues va a ser la contracción del lado izquierdo, la mitad izquierda, y la relajación del lado derecho. Y entonces ya veíamos, ¿verdad?, que los requisitos para la contracción eran, o son más bien, los mismos que para cualquier músculo. El aumento del calcio intracelular y la diferencia va a ser que es como en músculo liso, el miocardio necesita dos fuentes. En ese orden, la primera fuente es la del líquido extracelular. Y en esta figura y también en la siguiente observamos que ese ingreso de calcio va a proceder del líquido extracelular que está en los túbulos transversos. Cuando esos canales que tenemos ahí en los tubos transversos, que son los canales lentos, otra vez se me fue, lentos de calcio y de sodio, se activan. Recuerden que estos canales lentos se activan en la fase 2 del potencial de acción con meseta, ¿verdad? Y que precisamente estos canales son los que tienen una parte de su proteína que es marcada por la dihidropiridina. Por eso es que los conocimos en músculo esquelético como los receptores de dihidropiridina. ¿Sí? Actúan como sensores de voltaje, es cierto, en músculo esquelético aprendimos que la depolarización, el voltaje de depolarización es lo que los activa. Aquí es lo mismo, nada más que como el potencial es con meseta, resulta que esta activación de estos canales no va a ser en la fase 0, sino va a ser en la fase 2. Es un momento de la repolarización, sí, pero el voltaje en ese momento que está cerca del 0 es un voltaje que todavía, ¿verdad?, está depolarizado. Se está repolarizando, pero ahí se detiene. Y entonces eso es lo que permite que estos canales se activen
entra la corriente ICAL y esa es la primera fuente, que es la más importante de calcio para miocardio. ¿Qué hace ese calcio que ingresa? A su vez va a activar la salida de calcio, pero ahora al que está almacenado en la cisterna de esta diada. Y entonces se activan esos canales de calcio de la cisterna, que su proteína marcadora es la rianodina. Y entonces viene la salida de calcio en ese mecanismo, ¿verdad? Que llamamos así, calcio que libera calcio, ¿verdad? O liberación de calcio inducida por calcio. De cualquier forma, ahí pusieron provocación de calcio. Bueno, pues es una forma de traducirlo. ¿Qué hace el calcio cuando aumenta? Va a aumentar a la misma cifra que ya hemos conocido para músculo esquelético y entonces lo que decimos es que una vez que aumente el calcio intracelular, inicia el mecanismo molecular de la contracción. Y aquí le dijimos ver antes, capítulo 2 de la unidad 2, porque el mecanismo es el mismo que músculo esquelético. Se une el calcio a la troponina C. La troponina C, cuando fija el calcio, mueve o desplaza la tropomiosina. Eso, ¿verdad? Permite que se unan cabezas de miosina con cada actina G y ahí empieza el ciclo de la contracción. Es la unión y luego la energía metabólica, acuérdense, en la contracción se ocupa para el giro de los puentes cruzados, que se le conoce, ya sabemos, como el golpe o impulso de fuerza o golpe activo, ¿verdad? Y entonces ese giro es lo que empezará a deslizar los filamentos delgados hacia el centro de la sarcómera. Y eso es lo que permite el acortamiento de la sarcómera y del músculo, de la fibra muscular. Y el ciclo se va a repetir tantas veces se necesite, siempre y cuando el calcio permanezca alto y haya ATP disponible para la hidrólisis. En este caso, ¿verdad? Que tenemos ahora la segunda mitad. La figura en su mitad derecha nos está representando ahora la relajación. Y sabemos que los requisitos de la relajación pues son igual que en músculo esquelético. Necesitamos que el calcio que subió disminuya a su concentración basal, la misma que conocimos, ¿verdad? Para este músculo esquelético es la misma. Y ahora necesitamos la energía metabólica precisamente para activar a los mecanismos de transporte transmembranal que van a disminuir el calcio. Entonces la figura nos está representando los mecanismos que son, ¿verdad? Si el calcio salió de las cisternas del retículo sarcoplásmico en la diada, pues parte del calcio tiene que regresar ahí. Y recuerden que eso, ahí está muy bien representado, es cerca. Fíjense cómo en la siguiente figura también está cerca. Ahí está, ¿verdad? Es la misma imagen. ¿Qué otro mecanismo, por supuesto, va a ser importante? Pues para regresar el calcio al líquido extracelular. Ahora es un mecanismo de transporte transmembranal, pero está en el sarcolema, no está en los tubos del retículo como cerca. Aquí de cerca lo que aprendimos un poco más es que la isoforma de la proteína, que llamamos en el mecanismo cerca con mayúsculas, con S, es la isoforma 2A. La letra A va a minúscula, ¿verdad? Eso quiere decir que la isoforma 1, pues es la del músculo esquelético. Y entonces, ¿qué tenemos, verdad? Que para el segundo mecanismo, ahora sí, para que el calcio se regrese al líquido extracelular, es ese, que aquí el libro de Silverton sí nos lo representó de una manera completa, porque viene la proporción en la que mueve a los iones. Y es ese intercambiador, es ese contratransporte, son sinónimos. 3 sodios calcio, 3 sodios calcio, ¿verdad? Y entonces entendemos que estos mecanismos, como los vimos en el capítulo 4 de la unidad 1, ya conocemos sus características.
Son mecanismos de transporte activo secundario o acoplado. Aquí pues está acoplado al sodio. Secundario porque la energía que ocupan estos mecanismos, el de contratransporte y también los de cotransporte, no es, ¿verdad? No es energía por hidrólisis de ATP, sino que es la energía que deriva del gradiente de concentración, especialmente del sodio, porque es el soluto que más se acopla en estos mecanismos, el potasio menos, pero aquí el sodio es el más frecuente. Y entonces, mientras el gradiente del sodio, gradiente, recordemos, es la diferencia de concentración. Y mientras el gradiente sea el normal, estos mecanismos van a funcionar muy bien, ¿verdad? Es decir, cuando el calcio aumente para que se contraiga el músculo, si el gradiente de concentración del sodio es el normal, este mecanismo de intercambio o contratransporte va a estar sacando el calcio al líquido extracelular, regresando, ¿verdad? 3 sodios y sacando un calcio. Por eso ahí, fíjense, el mecanismo está completamente relacionado con la bomba o ATPasa de sodio y potasio. Porque como va a mover sodio, pues ya sabemos que si el sodio entra, el único mecanismo que puede regresar al sodio también, pues es la bomba. Es la bomba. Entonces hay una, dijéramos, dependencia. Los mecanismos de transporte activo acoplado, cotransporte, contratransporte, dependen de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Y ahí viene la aplicación clínica con la que cerramos este tema. Yo quiero ahorita, ¿verdad?, que ustedes vean cómo en este esquema que es de Silverton, vean cómo, ¿verdad?, Silverton nos pone en su figura inclusive los pasos numerados. Está en inglés, pero se entiende perfectamente y es lo mismo que me presenta la figura de Guyton. Fíjense si no, ¿verdad? Y vamos a ver tan solo de lo que corresponde del número 7 hacia arriba, porque, digo, perdón, 7 hacia abajo, porque es lo que es el mecanismo de la relajación muscular. Vean el 7, dice, ¿verdad? La relajación va a ocurrir cuando el calcio se desuna, se separe de la troponina. O dicho de otra manera, cuando la troponina quede libre de calcio, quiere decir que no lo une. Y eso es posible cuando el calcio recupere su concentración basal, porque cada vez que aumente, el calcio se va a fijar a la troponina. Entonces, para que la troponina quede libre de calcio, el calcio debe de estar en su concentración basal. Y por eso el punto 8 dice, ¿verdad? Habla del primer mecanismo que va a bajar el calcio intracelular. Ahí está la bomba a los tubos del retículo sarcoplásmico para que se almacene. Ahí está la cerca 2A. Y luego nos vamos al número 10, ¿verdad? Que es esta arriba. Y ya nos dice ahí el número 9. El calcio, ¿verdad? Es intercambiado con el sodio. Pues ahí está el intercambiador. Pongan entre paréntesis, porque muchas veces cuando leemos libros o artículos en inglés, a estos mecanismos también se les da el nombre con letras mayúsculas de N, que es la primera letra del símbolo del sodio, N mayúscula. Luego C mayúscula, que es la primera letra del símbolo del calcio y del nombre del calcio. Y luego una X mayúscula, ¿verdad? Y ahí lean ese número 9, fíjense cómo está ahí. Exchange es la palabra, ¿verdad? La X. La X está diciendo que es el intercambiador de calcio y sodio. Eso es lo que es, por eso NCX, ¿verdad? Así lo podemos encontrar a este mecanismo con ese nombre también. Y luego fíjense que está diciendo el 10. El 10 ya habla de que precisamente este mecanismo, decíamos hace unos minutos, depende el funcionamiento del intercambiador del gradiente que tenga para el sodio. Y por eso
la bomba sodio-potasio, ya lo conocíamos desde la unidad 1, quien genera los gradientes para el sodio y potasio y los mantiene. Porque en cuanto el sodio entra, acuérdense, la bomba lo va a sacar para mantener adentro la cifra que seguimos manejando como normal de 10 a 14 mil equivalentes. Y afuera, pues 140, 142, ¿verdad? Que caen dentro del rango. Entonces, si vemos, sí hay una diferencia enorme. Si tomamos cifras como 142 afuera, 142, ¿verdad? O 140 si lo queremos hacer más fácil, ¿verdad? 142, 140. Y adentro tomamos la cifra de 10, pues fíjense, 140 y 10 adentro, que es el valor límite inferior, pues la diferencia, jóvenes, de 140 y 10, pues es una resta que no necesitamos calculadora, ¿verdad? Es una resta de primero de primaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay? Ese es el gradiente. 140 menos 10. Así es la diferencia. 130, doctora. 130, ¿verdad? Fíjense, 130, ¿verdad? La diferencia. O sea, es un gradiente enorme. Por eso es que estos mecanismos no tienen ningún problema para funcionar. Pero, ¿verdad? Aquí tenemos una aplicación clínica, que es con lo que cerramos este tema. Nos falta un minuto para terminar, para no cortar la aplicación clínica. Lili, podemos terminarla, creo que ya se va a acabar, ¿verdad? Menos de un minuto para no cortarla. La aplicación clínica tiene que ver con un grupo de fármacos que los utilizamos para tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y ahí cerramos, ¿verdad? Nuestro resumen y nuestro contenido de este tema. Este grupo se llaman glucósidos con S, glucósidos cardíacos. En este grupo, ¿verdad? Vamos a tener a la digital y todos los derivados. La digoxina, ahí vamos a tener a los glucósidos cardíacos. Entonces, son fármacos que los utilizamos. Muy bien, jóvenes. Vamos a esperar que entren sus compañeros que faltan y les comparto luego ya la pantalla para que manejemos esta aplicación clínica, porque recuerden que, recuerden que la enorme trascendencia que tiene la fisiología es porque es una ciencia práctica. Pero es una ciencia básica, sin lugar a dudas, ¿verdad? Te está explicando cómo funciona normalmente cada parte del organismo, pero a partir de ella es que se origina la farmacología. Nuestras intervenciones con fármacos van a tener efecto en los mecanismos fisiológicos, en este caso, en este mecanismo. Nuestras medidas, nuestros se puede decir, procedimientos diagnósticos, pues se basan en que yo pueda identificar que está alterada la función. Ahorita que vayamos a ver después de esto, ciclo cardíaco, aquí está, ciclo cardíaco, pues ya que completamente podamos explicarnos y aprender, ¿verdad? Después de haber estudiado suficiente ciclo cardíaco, fácilmente vamos a entender qué es la insuficiencia cardíaca.
Y la insuficiencia cardíaca es un padecimiento común, jóvenes, en cardiología, lo que es la enfermedad isquémica grave, el infarto del miocardio, la angina de pecho o angor pectoris, las arritmias cardíacas, incluso procesos infecciosos, endocarditis, miocarditis, y no se diga la insuficiencia cardíaca. Es muy frecuente, jóvenes, muy frecuente porque la insuficiencia cardíaca es secundaria a alguna patología de fondo. Y fíjense, enfermedades pulmonares pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, supone un trabajo excesivo para el corazón. Y entonces hay una insuficiencia cardíaca que puede desarrollarse en los pacientes con hipertensión arterial. Pacientes con infartos. Y digo con infartos porque hay pacientes que pueden tener no nada más uno, pueden tener el antecedente de 2 o 3 porque hay infartos pequeños que permiten que la persona se recupere y siga con su vida. Pero pueden en un momento dado esas zonas de necrosis ir, ¿verdad? Limitando, disminuyendo la función de bomba del corazón. Es la insuficiencia cardíaca. No es compatible con la vida. No es. Por eso es importante este tema y es importante las aplicaciones clínicas que hacemos. Porque, fíjense, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los glucósidos cardíacos como digital derivados? Digoxina. Y lo que hacen en el mecanismo de acción que ellos tienen es ser inhibidores de la bomba de sodio y potasio. Son inhibidores. Uno diría, pues que no inhiben al cotransportador, al contratransportador 3 sodios calcio. No, no, directamente no. Es decir, estos fármacos no interfieren con esa proteína transportadora, pero sí con la proteína transportadora del sodio y del potasio. Entonces son inhibidores de la ATPasa de sodio y potasio. Vamos a hacer un diagrama de flujo. Si un fármaco inhibe a esa bomba, pues mi interpretación es que trabaja menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Que si el sodio entra, pues la concentración intracelular del sodio va a aumentar a más de 14, que es lo normal, el límite superior. Y ese sodio que viene de afuera, pues lo va a perder el sodio extracelular y el sodio extracelular va a disminuir a menos de 140. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso, verdad? De que los glucósidos inhiben la ATPasa, pues la consecuencia es que van, ¿verdad?, a tener un efecto sobre el gradiente de concentración del sodio. Y ese efecto es lo que tenemos que entender. Si el sodio intracelular, ese 14, aumenta, vamos a suponer, a 20, es decir, ganó 6.000 equivalentes más. Esos 6 los pierde el sodio extracelular. Y si el sodio extracelular estaba en 140 y pierde 6, pues se va a quedar en 124. ¿No es cierto? No, 134, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿verdad? Que si adentro hay 20 y afuera hay 134, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gradiente? Y ahora tenemos 134 menos 20. 14. 14 nada más. 114. 114. Exacto, ¿verdad, Mestli? Muy bien. 114. ¿Qué diferencia había cuando el gradiente era normal? 110 contra 140. 130. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa al gradiente cuando nosotros utilizamos un fármaco que inhibe la actividad de la bomba? ¿A dónde ponemos nuestra flecha? Hacia arriba aumenta el gradiente o hacia abajo el gradiente disminuye.
¿Hacia dónde, jóvenes? ¿Mm? Hacia abajo, doctora. Hacia abajo, ¿verdad? Por supuesto, Arturo, hacia abajo. O sea, no es lo mismo 130 que 114. Y alguien puede decir, es que usted le puso 120 y tomó como ejemplo 14. Hagan el ejemplo que quieran, pero siempre que el sodio entre, lo que entra lo pierde afuera, jóvenes. Adentro va a aumentar, afuera va a disminuir, el gradiente siempre va a disminuir. Cuando la bomba funcione menos, por cualquier motivo, en este caso por un fármaco, el gradiente del sodio va a disminuir. Y ahora seguimos nuestro diagrama de flujo. Ya tenemos gradiente del sodio disminuye. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Ahora tenemos que poner qué va a pasar con la actividad del NCX, de ese mecanismo intercambiador 3 sodios calcio. ¿Qué va a pasarle con su ritmo de actividad? ¿Va a seguir siendo el basal, el normal, el que tiene? ¿Va a aumentar su actividad o su actividad va a disminuir? Solo hay esas 3 posibilidades. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Arturo. Va a disminuir, doctora, la actividad. Va a disminuir, jóvenes, porque ya estamos diciendo que estos mecanismos dependen de la energía que se genera por el gradiente del sodio. Y si el gradiente del sodio disminuye, esos mecanismos tienen menos energía para que funcionen, para que trabajen. Y entonces el resultado, así completamos nuestro diagrama de flujo. Los pacientes que reciben glucósidos cardíacos tienen inhibido, flecha para abajo, la actividad de la ATPasa de sodio y potasio. Eso, ¿verdad? ¿Qué provoca? Provoca disminución del gradiente de concentración del sodio. Disminución, menos diferencia. ¿Eso qué hace? Que haya menos energía, porque hay menos gradiente para el funcionamiento de este contratransportador, de este intercambiador, y entonces el funcionamiento del intercambiador también disminuye. Y si disminuye, jóvenes, ¿por qué eso es bueno? ¿Por qué ese es el efecto que queremos los médicos que ocurra en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Por qué es bueno eso? Si ese intercambiador disminuye su funcionamiento, quiere decir que el calcio no lo va a sacar o no va a sacar tanto. El calcio se va a acumular en el líquido intracelular. ¿Y, ¿y qué? ¿Qué se logra? ¿Qué se logra cuando el calcio se vaya acumulando dentro de los miocitos del miocardio, sobre todo ventricular? A ver, Alfredo. Aumenta el número de iones de calcio que se unen a la troponina C, de esta manera potenciando la contracción. Fíjate, ¿verdad? Arturo y Mestli, ¿verdad? A ver, veo la mano de Mestli y luego Arturo. Mestli, ¿qué nos puedes decir? Sí, doctora, generaría esta prolongación y contracción. Exacto. Y Arturo, finalmente a ti te escuchamos también. Sí, doctora, va a mantener, pues, va a permitir que se sigan formando estos puentes cruzados y por lo tanto mantener la contracción del músculo. Fíjense, jóvenes, todo lo que ahorita comentó Alfredo, Mestli y Arturo, esa es la respuesta esperada. Porque en la insuficiencia cardíaca, jóvenes, sucede que la intensidad que le llamamos potencia como sinónimo fuerza de la contracción y que la referimos con un término.
La potencia, intensidad o fuerza de la contracción en el miocardio se le llama inotropismo. Esa cualidad del miocardio, el inotropismo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca está disminuido. Estos pacientes, su insuficiencia cardíaca es porque su inotropismo está disminuido. Tienen contracción, sí, pues por eso siguen sobreviviendo, pero su intensidad es reducida. Y eso, jóvenes, les está creando muchos problemas. Si la intensidad no es suficiente, los ventrículos no pueden bombear el volumen sistólico que deben, bombean menos. Y lo que los ventrículos no bombean se va a quedar dentro de ellos. Y al irse quedando a lo largo de las semanas, los meses, porque pues, es un padecimiento, puede ser agudo, pero por lo general más frecuentemente es crónico, los ventrículos, el que esté insuficiente o los dos, empiezan a dilatarse. El paciente con insuficiencia cardíaca desarrolla cardiomegalia. Eso quiere decir crecimiento. Y uno diría, oye, pues si le crece el corazón, pues si el normal chiquito sirve, pues un grandote va a funcionar. Sí, jóvenes, pero no es la hipertrofia. ¿Qué tiene el Canelo? ¿Quién es el Canelo? Jóvenes. Un boxeador mexicano, doctora. Sí, ¿verdad, Arturo? ¿Por qué se los puse de ejemplo? Pues porque este sábado tuvo obviamente una competencia, tuvo una pelea con un otro boxeador inglés que aparentemente era muy bueno también, ¿verdad? Que había tenido 30 knockouts y pues con el Canelo no pudo. ¿Y ustedes creen, verdad, que todos los deportistas profesionales, esa increíble fortaleza física que tienen, involucre cambios en su corazón, jóvenes? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que tenga que ver algo el funcionamiento del corazón en el rendimiento físico que tiene un atleta profesional, un deportista profesional? Sí, doctora. Por supuesto, ¿verdad, Brenda? ¿Por qué? Pues porque si es deportista y es atleta, pues lo que va a demostrar en su juego, en la competencia de atletismo, en la pelea, ¿verdad? Es que tiene un acondicionamiento respiratorio, musculoesquelético, cardiovascular, sanguíneo y por supuesto, ¿verdad? De un control increíble que no se logra, ¿verdad? Yo me voy a ir un mes al gimnasio No, 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 eso es un entrenamiento de años, jóvenes. El atleta profesional generalmente tiene cardiomegalia, jóvenes. Pero ustedes creen que esa cardiomegalia del Canelo o, ¿verdad?, de mi Messi, que me encanta cómo juega fútbol Messi, o de Rafa Nadal, que me encanta cómo juega tenis. ¿Ustedes creen que esa cardiomegalia es la misma de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo la ven? ¿Tiene? No, doctora, esa cardiomegalia sería fisiológica por un aumento del trabajo. Claro, ¿verdad, Brenda? Y ellos, mientras estén en activo, van a tener esa cardiomegalia, porque como tienen que hacer un resultado de estarse moviendo y golpear, que si el jab, que si el gancho al hígado, que si el no sé qué, ¿verdad? Y el otro, Rafa Nadal, pues tiene que correr de un lado a otro. Y mi Messi, pues no se diga, ¿verdad? Imagínense lo que es el esfuerzo físico, el corazón, ahorita que van a venir las Olimpiadas, ¿verdad? Por fin las de Japón. Y que ganamos. Ganamos que Oaxaca. El uniforme de nuestro equipo mexicano, pues va a tener nuestros espectaculares bordados del Istmo de Tehuantepec. Fíjense qué maravilla. Y esperamos que les vaya muy bien a nuestros deportistas. Pues ahí es el que vence
su propio récord, el que impone nuevo récord mundial, olímpico. Son ajustes cardiovasculares. Si les interesa, Guyton sí trae un capítulo sobre medicina del deporte. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, la cardiomegalia del deportista es como dice Brinda, es un corazón hiperfuncional, que ni siquiera pues, lo tenemos los que no somos deportistas, y menos yo, ¿verdad? Todavía ustedes jóvenes se acercan un poco más. Pero estos pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense, jóvenes, es un corazón grande, pero flácido. Se está contrayendo débilmente cada vez menos y genera un problema muy grave. Lo que los ventrículos no bombean a sus arterias, se queda ahí en los ventrículos, les va a aumentar la presión intraventricular y esa presión se va a transmitir de manera retrógrada. ¿A dónde? El ventrículo derecho, pues a su aurícula. Perdón, el izquierdo primero, a su aurícula izquierda. El derecho, pues a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la presión se va a ir por las 4 venas pulmonares. ¿Hasta dónde, jóvenes? En circuito de retroceso. De las venas pulmonares, pues va a llegar a los capilares pulmonares. Cuando llega la hipertensión a los capilares pulmonares, el paciente desarrolla edema agudo pulmonar. Es la causa número 1 de muerte del paciente con insuficiencia cardíaca, el edema agudo pulmonar. Ustedes han visto, aunque sea, si no han visto en vivo, a lo mejor en imágenes, pacientes con insuficiencia cardíaca, miren, las venas del cuello, las yugulares tortuosas, se ingurgitan, aún estando la persona sentada o de pie, cuando por gravedad no se deben, ¿no? Si acaso se ve, pero no ingurgitadas. Ustedes han visto que hay pacientes que se les hincha los pies enormemente, pacientes que desarrollan hepatoesplenomegalia, ascitis, todo eso porque el ventrículo derecho si falla, va a aumentar la presión en la aurícula. ¿Y qué vaso derecha? ¿Y qué vasos desembocan ahí? Pues las dos cavas, superior e inferior. Cuando un paciente tiene la ingurgitación yugular, es un dato clínico desde que lo ves en su cama del hospital, entrando al consultorio y lo ves con la ingurgitación yugular, ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Tiene una hipertensión de la presión venosa central, así se le llama la presión en la aurícula derecha. Y la hipertensión de la cava inferior te pone el hígado congestivo, el vaso congestivo, te genera la ascitis y te está generando el edema de las extremidades pélvicas. Ese cuadro tan grave que tiene una alta incidencia de mortalidad se llama ICCB, que significa insuficiencia cardíaca congestiva, hígado, vaso, está congestivo, ¿verdad? Venosa. ¿Cuándo se le va a quitar el edema? ¿Cuándo se le va a quitar la ascitis, la hepatoesplenomegalia, la ingurgitación yugular, la disnea por el edema pulmonar? Cuando el miocardio recupere su inotropismo, su fuerza de contracción y empiece a movilizar, bombeando el volumen de sangre que debe. Y para eso necesitamos darle a los pacientes su tratamiento con estos fármacos que tienen efecto inotrópico positivo. Todo lo que comentó Alfredo, lo que comentó Maestri Arturo, es que estos fármacos, al provocar que la bomba de sodio se inhiba, sodio-potasio, que el gradiente del sodio disminuya y que eso disminuya la actividad del contratransportador, haciendo que el calcio se acumule dentro del líquido intracelular. Al irse acumulando el calcio, la potencia de la contracción va a ir aumentando. No de un día a otro. Esto es progresivo, ¿verdad? Y entonces es que el paciente puede recuperarse de la insuficiencia cardíaca. No de otra forma. Entonces es muy diferente. El año que entra, que lleves tu curso de farma con el maestro que lleves y estés viendo glucósidos cardíacos, me mandas un WhatsApp. Doctora, sí estamos viendo
glucósidos cardíacos. Y yo fui la que le expliqué al profesor el intercambiador sodio-potasio, su relación con la ATPasa. Imagínate qué belleza. Imagínate que eso se lo vas a decir a tu maestro cardiólogo en 4º año cuando veas el tema de insuficiencia cardíaca. Es otra dimensión, jóvenes, otra dimensión de ir avanzando ahora de 2º a 3º, a 4º, a 5º. Todas tus clínicas necesitan de la fisiología. Ya se nos fue mucho tiempo. Perdón por extenderme. Nos vemos mañana, jóvenes. Ahora sí. Si hay alguna duda, anótenla. Ahorita ya no nos da tiempo de continuar la clase. Anótenla, ¿verdad? Para que no se les olvide. Y ciclo cardíaco. No olviden, más bien recuerden su fotocopia con el esquema de Wiggers para trabajar mañana. Hasta luego y un abrazo a Hasta todos. mañana, doctora. Mañana, Hasta disfruten mañana, su día doctora. con su Igualmente maestra. un fuerte abrazo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego.